El eco de una despedida que nunca se dijo. Ha pasado exactamente un año desde aquel día que paralizó a millones. Un año desde que el mundo de la música romántica perdió una de sus voces más queridas, más íntimas, más profundamente humanas. Leo Dan. Sin embargo, para quienes lo amaron de cerca, para quienes compartieron su vida más allá del escenario, el tiempo no ha servido para cerrar heridas, sino para abrirlas con una intensidad distinta, más silenciosa, pero más profunda. En el corazón de esa memoria viva está Mariette, su compañera durante 59 años. No solo su esposa, sino su cómplice, su refugio, su testigo más fiel. Durante meses eligió el silencio, un silencio respetuoso, casi sagrado, como si cada palabra pudiera romper algo que aún no terminaba de comprender. Pero ahora, un año después, ha decidido hablar. Y lo que ha revelado no solo ha conmovido, sino que ha dejado al descubierto una historia que pocos conocían. Porque la muerte de Leo Dan no fue solo el final de una vida extraordinaria. Fue también el cierre abrupto de un capítulo que él mismo sentía incompleto. Desde sus primeros años en Argentina, Leo Dan no solo soñaba con cantar, soñaba con conectar. Sus letras, aparentemente simples, escondían una sensibilidad que atravesaba generaciones. Y aunque su carrera lo llevó a recorrer el mundo, a establecerse durante largos periodos fuera de su tierra natal, había algo que nunca desapareció. Ese lazo invisible con Argentina. Mariette lo sabía. Lo veía en pequeños gestos, en la manera en que se detenía a escuchar un tango antiguo, en la nostalgia que le invadía cuando alguien mencionaba Santiago del Estero, en el brillo particular de sus ojos cuando hablaba de volver algún día. Pero ese algún día siempre parecía lejano, hasta que dejó de serlo. En los últimos años de su vida, Leo Dan comenzó a cambiar. No en esencia, sino en urgencia. Había en él una necesidad creciente de cerrar ciclos, de reconciliarse con partes de su historia que habían quedado suspendidas en el tiempo. Sentía que no había dicho adiós, o confesó Mariette con la voz entrecortada. No era un capricho, era algo que lo acompañaba todos los días. Él decía, la gente me dio todo, y yo no pude despedirme como debía. Esa idea comenzó a tomar forma concreta. No era solo un deseo, era un plan, un regreso. Un último concierto en Argentina. Un escenario sencillo como los de antes, sin grandes artificios, solo él, su guitarra y su voz. Y frente a él, ese público que nunca dejó de esperarlo. Pero el destino, como tantas veces, tenía otros planes. Según revela Mariette, Leo Dan comenzó a trabajar discretamente en ese regreso. Hablaba con antiguos colaboradores, exploraba fechas, imaginaba repertorios. No buscaba un espectáculo grandioso, sino algo íntimo, casi espiritual. Decía que quería cantar como si fuera la primera vez, y la última, recordó ella. Sin embargo, también había un factor que lo detenía: su salud. Aunque públicamente se mantenía fuerte, en privado comenzaba a sentir el peso de los años. Había días buenos, y otros en los que el cansancio era evidente. Aún así, no renunciaba a la idea. Me decía, aunque sea una sola canción, tengo que hacerlo. Lo que nadie sabía, y lo que ahora Mariette ha decidido compartir, es que ese deseo se convirtió en una especie de promesa personal. Una promesa que, lamentablemente, nunca pudo cumplir. Eso fue lo que más le dolió al final, confesó. No el miedo, no la enfermedad, sino no haber podido regresar. Esa confesión ha estremecido a sus seguidores, porque transforma la manera en que se entiende su partida. Ya no solo como el cierre de una carrera brillante, sino como la interrupción de un acto final que él consideraba esencial. Un adiós pendiente. Durante ese último año, Mariette ha vivido entre recuerdos, entre canciones que ahora suenan distintas, entre fotografías que parecen hablar, pero también entre preguntas. ¿Qué habría pasado si hubiera tenido un poco más de tiempo? ¿Habría logrado regresar? ¿Habría cantado esa última canción frente a su gente? No hay respuestas, solo intuiciones, y un vacío que, según ella misma describe, no se llena, solo se aprende a habitar. A pesar del dolor, hay algo que Mariette ha decidido hacer: contar la verdad. No para alimentar la tristeza, sino para honrar lo que él sentía. Quiero que la gente sepa cuánto los amaba, dijo, porque ese deseo de volver era por ellos. Sus palabras no solo revelan un aspecto desconocido de Leo Dan, también muestran la profundidad de su vínculo con el público. Un vínculo que trascendía la fama, el éxito y los años. Era algo más simple y más poderoso. Amor. Hoy, a un año de su partida, ese amor sigue presente, en cada canción que se escucha, en cada historia que se recuerda. Y ahora, también, en esta verdad que Mariette ha decidido compartir. Una verdad que duele, pero que también ilumina.
porque en ella se encuentra la esencia de Leo Dan, un artista que nunca dejó de sentir, y un hombre que, hasta el final, solo quería volver a casa. Los últimos días, entre la esperanza, el silencio y una despedida que se resistía a llegar, si el primer año tras su partida estuvo marcado por el silencio, los recuerdos y las preguntas sin respuesta, lo que ahora comienza a emerger, gracias a las palabras de Mariette, es una imagen mucho más íntima, más humana y profundamente conmovedora de los últimos días de Leo Dan. Porque lejos de los escenarios, lejos de los aplausos y de las luces, hubo un tiempo en el que el artista se enfrentó a algo mucho más difícil que cualquier desafío profesional: el lento desgaste del cuerpo y la lucha por no renunciar a aquello que más amaba. Según relata Mariette, todo comenzó de manera casi imperceptible. No hubo un momento exacto, ni una fecha concreta que marcara el inicio del deterioro. Fue, más bien, una sucesión de pequeños cambios, detalles que, en un principio, podían parecer normales con el paso del tiempo, pero que poco a poco comenzaron a construir una realidad distinta. Se cansaba más rápido, recordó. A veces se quedaba en silencio, mirando a lo lejos, como si estuviera en otro lugar. Ese otro lugar no era un misterio para ella. Era Argentina. Era ese escenario imaginado tantas veces, ese público que seguía esperando. Ese aplauso que él sentía que aún no había escuchado por última vez. A pesar del cansancio, Leo Dan no dejó de hablar de su regreso. Incluso en los días en que la energía parecía abandonarlo, encontraba fuerzas para mencionar, aunque fuera en voz baja, esa idea que se había convertido en su motor. Decía, «No puedo irme así», confesó Mariette. Y cuando lo decía, había algo en su mirada que me rompía el corazón, porque no era miedo a la muerte lo que expresaba. Era otra cosa. Era la sensación de haber dejado una historia inconclusa. Con el paso de los meses, la situación se volvió más evidente. Las visitas médicas comenzaron a ser más frecuentes, los controles más rigurosos, y aunque públicamente todo se mantenía en discreción, en el ámbito privado la preocupación crecía. Mariette fue testigo de cada momento, de cada diagnóstico, de cada recomendación que implicaba descansar más, evitar esfuerzos, no viajar, y fue precisamente esa última indicación la que más lo afectó. Cuando le dijeron que no era recomendable viajar, se quedó en silencio mucho tiempo, recordó. No discutió, no se quejó, pero yo sabía lo que significaba para él. Significaba renunciar, al menos temporalmente, a ese último concierto, a ese regreso que había empezado a tomar forma. Sin embargo, incluso en ese contexto, Leo Dan no abandonó completamente la esperanza. Había días en los que se sentía mejor, días en los que volvía a tomar la guitarra, a tararear melodías, a imaginar repertorios. Ensayaba solo, muy bajito, dijo Mariette, como si no quisiera que nadie lo interrumpiera. En esos momentos, el tiempo parecía retroceder. Ya no era el artista cansado por los años, sino el joven que soñaba con conquistar el mundo con sus canciones. Pero esos instantes eran cada vez más breves, y la realidad inevitablemente regresaba. Uno de los aspectos más impactantes que Mariette ha revelado es el conflicto interno que él vivía. Una lucha silenciosa entre aceptar sus límites y resistirse a ellos. Había días en los que decía, quizá ya no puedo, y otros en los que me miraba y decía, sí puedo, aunque sea una vez. Esa dualidad lo acompañó hasta el final. No era una lucha visible, no había dramatismo exterior. Pero por dentro, cada decisión, cada renuncia, cada esperanza, tenía un peso enorme. En las semanas finales, ese conflicto se volvió aún más intenso. El cuerpo ya no respondía como antes. Las fuerzas disminuían. Y aunque la mente seguía aferrada a la idea del regreso, la realidad física imponía sus propios límites. Fue Tonio Secanovoces cuando comenzó a hablar de una forma distinta. Ya no como quien planifica, sino como quien recuerda. Me hablaba de Argentina en pasado, contó Mariette, como si ya estuviera despidiéndose. Esa transición casi imperceptible fue uno de los momentos más dolorosos para ella, porque significaba que, en el fondo, él comenzaba a aceptar lo inevitable. Pero incluso en ese proceso, hubo algo que nunca cambió: su amor por el público. Decía que la gente lo había acompañado toda la vida, y que él quería corresponder, relató. Esa idea, esa necesidad de dar algo a cambio, fue lo que hizo que su deseo de regresar no fuera un simple capricho, sino una verdadera misión personal. Una misión que, lamentablemente, el tiempo no le permitió cumplir. En sus últimos días, el ambiente en casa era extraño. No había desesperación, no había escenas dramáticas, había más bien una calma profunda, casi irreal. Era como si todo se volviera más lento, dijo Mariette. Las conversaciones eran más pausadas, los silencios más largos. Pero en esos silencios había una comunicación que no necesitaba palabras. Se miraban y entendían.
Uno de los recuerdos más conmovedores que ella ha compartido ocurrió apenas unos días antes de su partida. Me tomó la mano y me dijo, si no llego a volver, diles que los quiero. Esa frase tan simple encierra todo: el amor, la despedida, y esa sensación de algo que quedó pendiente. Desde entonces, Mariette ha llevado esas palabras consigo, como una responsabilidad, como una promesa, y quizá por eso, un año después, ha decidido hablar, para cumplir de alguna manera ese último deseo, para decirle al mundo lo que él ya no pudo decir en persona. Porque aunque Leo Dan ya no está, su voz sigue viva, pero ahora, gracias a este testimonio, también lo está su verdad. Una verdad que no solo habla de su talento, sino de su humanidad, de sus sueños, de sus luchas, y de ese último anhelo que, aunque no pudo concretarse, define profundamente quién fue, un hombre que nunca dejó de sentir, y que, hasta el final, quiso volver a casa. La verdad que permaneció en silencio, el peso de una promesa y el dolor de lo que nunca ocurrió. Durante meses, el mundo creyó conocer la historia completa. La despedida de Leo Dan había sido interpretada como el final natural de una vida larga, plena y profundamente significativa. Sus canciones seguían sonando, su legado permanecía intacto y su figura se mantenía rodeada de respeto y admiración. Pero había algo que no se había dicho, algo que Mariette guardó en lo más profundo de su corazón, no por falta de valor, sino porque no estaba preparada para enfrentar el peso de esa verdad. Una verdad que no solo hablaba de Leo Dan, sino también de ella misma, de su decisión, de su silencio y de una promesa que nunca se cumplió. Yo sabía que él quería volver, pero no imaginé cuánto lo necesitaba. Esa fue la frase que marcó el inicio de una confesión que ha estremecido a quienes la han escuchado. Porque por primera vez, Mariette no habló solo como testigo, sino como protagonista involuntaria de una historia que, con el paso del tiempo, se volvió más dolorosa. Según su relato, hubo un momento clave, un instante en el que todo pudo haber sido distinto. Un momento en el que Leo Dan aún tenía fuerzas suficientes para viajar, no en las condiciones ideales, no con la energía de otros años, pero sí con la determinación intacta. Él me lo pidió, no muchas veces, pero sí con una mirada que decía todo, confesó. Ese pedido no fue dramático. No hubo súplicas ni insistencias desesperadas. Fue algo más silencioso, pero mucho más profundo. Una necesidad. En ese momento, los médicos habían sido claros. El viaje implicaba riesgos. No era imposible, pero tampoco era seguro. Requería cuidados, planificación y, sobre todo, asumir que cualquier complicación podría tener consecuencias graves. Mariette se enfrentó entonces a una decisión imposible: permitirle cumplir su último deseo, o proteger su vida el mayor tiempo posible. Yo elegí cuidarlo, dijo con lágrimas contenidas. Elegí que se quedara. Esa decisión, tomada desde el amor, se convertiría más tarde en una carga emocional difícil de sostener. Con el tiempo entendí que para él no era solo un viaje, era una despedida. Esa frase resume el núcleo del dolor que Mariette ha revelado. Porque lo que en su momento parecía una medida de protección, terminó siendo, en la memoria, una oportunidad que nunca volvió. Leo Dan no volvió a mencionar el viaje de la misma manera después de esa decisión. No hubo reproches, no hubo discusiones, pero algo cambió. Se quedó más callado, recordó ella, más hacia adentro. Ese silencio no era indiferencia, era aceptación. Una aceptación tranquila, pero profundamente triste. En los días posteriores, el tema del regreso a Argentina comenzó a desvanecerse en las conversaciones. No desapareció por completo, pero dejó de ocupar el centro. En su lugar aparecieron recuerdos, historias de sus primeros conciertos, anécdotas de sus giras, nombres de personas que habían marcado su camino. Era como si, poco a poco, estuviera haciendo un recorrido final por su propia vida. Revivía todo, pero sin prisa, dijo Mariette. Y en ese recorrido, Argentina estaba siempre presente. La revelación de este episodio ha generado una reacción inmediata entre sus seguidores. Muchos han expresado comprensión hacia la decisión de Mariette, reconociendo la complejidad del momento. Otros, en cambio, no han podido evitar imaginar lo que habría significado ese último concierto. Un estadio lleno, una guitarra, una despedida consciente. Pero la realidad fue otra, y es esa realidad la que ahora adquiere un nuevo significado. Para Mariette, el peso de esa decisión no se manifestó de inmediato. Durante los primeros meses tras la partida, el dolor era tan intenso que no dejaba espacio para el análisis. Todo era ausencia, todo era silencio. Pero con el paso del tiempo, comenzaron a surgir las preguntas. ¿Hice lo correcto? ¿Le quité algo que necesitaba? ¿Debí arriesgarme? No hay respuestas claras. Solo emociones que cambian, que evolucionan, que a veces duelen más que antes. Si pudiera volver atrás, no sé qué haría, admitió. Esa honestidad ha sido,
quizá lo más impactante de su testimonio, porque rompe con la idea de decisiones absolutas, muestra que incluso los actos más guiados por el amor pueden dejar dudas, y que el duelo no solo es por la pérdida, sino también por lo que pudo haber sido. Sin embargo, hay algo que Mariette ha querido dejar claro. Leo Dan nunca la culpó. Nunca me hizo sentir que le había quitado algo, afirmó. Esa ausencia de reproche es paradójicamente lo que hace todo más difícil, porque el amor que los unía era tan profundo que incluso en la renuncia había comprensión. En medio de esa complejidad emocional hay un elemento que se mantiene firme: la promesa. Aquella frase que él le dijo en sus últimos días: aunque no llegue, diles que los quiero. Esa frase no era solo un mensaje, era una forma de cerrar el vínculo con su público. Y ahora, a través de Mariette, ese mensaje ha llegado. Este capítulo de la historia no cambia quién fue Leo Dan, pero sí cambia cómo entendemos su final. Ya no es solo la despedida de un artista, es la historia de un deseo no cumplido, de una decisión tomada desde el amor, y de una verdad que, aunque dolorosa, ilumina una dimensión más humana de su vida. Hoy, un año después, esa verdad ya no está en silencio. Y aunque no puede cambiar el pasado, sí puede ofrecer algo distinto: comprensión, empatía, y una forma más profunda de recordar, porque en ese último concierto que nunca ocurrió, también hay una historia que merece ser contada. El adiós que encontró su forma, memoria, legado y la promesa que sigue viva. Hay despedidas que no ocurren en un escenario. No tienen luces, ni aplausos, ni una última canción que marque el cierre. Son silenciosas, incompletas, casi invisibles, pero no por eso menos profundas. La historia de Leo Dan parecía haber quedado suspendida en ese punto, en un adiós que nunca se dijo del todo, en un regreso que no pudo concretarse, en una última nota que quedó flotando en el aire sin resolverse. Sin embargo, un año después algo ha comenzado a cambiar, no en el pasado, porque ese ya es inmutable, sino en la manera en que se recuerda, en la forma en que ese adiós encuentra finalmente su sentido. Y en el centro de ese proceso está Mariette. Durante mucho tiempo, el dolor fue lo único presente. No había espacio para otra cosa. Cada rincón de la casa, cada objeto, cada canción, todo parecía hablar de ausencia. Pero con el paso de los meses, esa ausencia comenzó a transformarse. No deja de doler, pero cambia, explicó. Ese cambio no significa olvidar. Significa aprender a convivir con lo que quedó, a darle un lugar distinto al recuerdo, a entender que el amor no termina con la pérdida. Y fue en ese proceso donde surgió una idea, una forma de cumplir, de alguna manera, ese deseo que Leo Dan no pudo realizar. No podía llevarlo a Argentina, pero podía llevar su voz. Esa frase marcó el inicio de algo que, sin proponérselo, se convirtió en un acto profundamente simbólico. Mariette comenzó a trabajar en lo que ella misma describe como un homenaje íntimo. No un gran espectáculo, no un evento masivo, sino algo más cercano, más fiel a lo que él había imaginado. Una selección de sus canciones más queridas, grabaciones inéditas, mensajes, recuerdos compartidos por quienes lo conocieron, y sobre todo, una intención clara: que su música volviera a sonar en su tierra como si él nunca se hubiera ido. El proyecto tomó forma lentamente. Cada decisión estaba cargada de emoción. Elegir una canción no era solo una cuestión artística, era revivir un momento, una etapa, una historia. Cada tema tiene una parte de él, dijo. Y en ese proceso, Mariette encontró algo que no esperaba: paz. No una paz absoluta ni definitiva, pero sí una sensación de estar haciendo lo correcto. De estar, de alguna manera, completando ese ciclo que había quedado abierto. Cuando finalmente ese homenaje llegó a Argentina, la respuesta fue inmediata. No hubo necesidad de grandes campañas ni de anuncios espectaculares. Bastó con que la noticia comenzara a circular para que miles de personas se acercaran, movidas por algo más que la nostalgia. Era gratitud, era amor, era la necesidad de estar presentes en ese adiós que, aunque tardío, ahora se hacía posible. Las imágenes de ese momento han quedado grabadas en la memoria colectiva. Personas de distintas generaciones, voces que se unían en canciones que no han perdido vigencia, lágrimas, pero también sonrisas. Porque de alguna manera no era solo una despedida, era un reencuentro. Para Mariette ese instante fue indescriptible. Sentí que él estaba ahí, confesó, no como una presencia física, sino como algo más sutil, más difícil de explicar, pero imposible de negar. En cada acorde, en cada palabra cantada, en cada aplauso que parecía llegar, finalmente, a destino. Ese homenaje no cambia lo que ocurrió. Leo Dan no pudo subir a ese escenario. No pudo mirar a su público una última vez, pero su esencia, su voz, su historia, sí lo hicieron. Y en ese gesto algo se cerró, no de forma perfecta, no sin dolor, pero con sentido. Hoy,
Cuando se habla de su legado, ya no se piensa solo en sus canciones o en su trayectoria. Se piensa también en esa humanidad que quedó al descubierto, en ese deseo tan simple y tan profundo de volver a casa, en esa lucha silenciosa entre el cuerpo y el corazón, en esa decisión tomada desde el amor y en sus consecuencias. Mariette, por su parte, ha encontrado una forma de seguir adelante sin dejar atrás. No lo dejo ir, lo llevo conmigo, dijo. Esa frase resume todo. No se trata de olvidar, se trata de recordar de otra manera, de transformar el dolor en memoria y la memoria en presencia. A un año de su partida, Leo Dan sigue cantando, no en un escenario físico, sino en cada lugar donde su música encuentra un oído dispuesto a escuchar, en cada historia que se cuenta, en cada emoción que se despierta. Y quizás, al final, ese último concierto sí ocurrió, no como él lo había imaginado, pero sí como algo más amplio, más duradero. Un concierto que no termina, que no tiene una última canción, que sigue vivo en el tiempo, porque hay artistas que se despiden, y hay otros que simplemente cambian de escenario. Leo Dan pertenece a estos últimos, y su voz, ahora más que nunca, sigue encontrando el camino de regreso a casa.